¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente significa una adicción? Cuando escuchas esa palabra, probablemente pienses en alcohol, cigarrillos o sustancias ilegales. Pero, ¿qué tal si te dijera que la adicción puede ir mucho más allá de lo evidente? Imagina por un momento a Luis, un joven talentoso con grandes sueños y metas claras. A simple vista, lleva una vida aparentemente normal y saludable, pero Luis batalla en secreto con algo menos visible, algo que lo consume lentamente cada día: la procrastinación. Aunque parece insignificante, este hábito silencioso está alejándolo de alcanzar su verdadero potencial y la vida plena que tanto desea. Las adicciones no solo se limitan a sustancias externas, sino que incluyen cualquier hábito o comportamiento que sentimos que escapa a nuestro control, robándonos poco a poco la capacidad de elegir libremente. Piensa nuevamente en Luis. Cada vez que enfrenta una tarea importante, se siente paralizado y prefiere perderse en distracciones fáciles, posponiendo sus responsabilidades para después. En esos momentos, Luis no está decidiendo conscientemente, sino que está siendo controlado por un impulso interno de evitar lo incómodo. Aquí radica la esencia del autosabotaje y la adicción. El primer paso crucial hacia la libertad es identificar claramente estos comportamientos. Aunque es incómodo reconocer que algo está dominando nuestra vida, es precisamente en ese momento donde comienza nuestro verdadero camino hacia el cambio. Debemos enfrentarnos con valentía al enemigo interno que hemos creado. Para reconocer profundamente estos patrones en ti mismo, prueba estas estrategias. Haz una auditoría sincera de tu día, observa y anota cada momento en que optas por distraerte en lugar de enfrentar una tarea. Escribe cómo te sientes en esos momentos. ¿Es ansiedad, miedo, aburrimiento? Identificar la emoción detrás del comportamiento es fundamental para enfrentarlo. Pregunta poderosas. Hazte preguntas directas y sinceras, como: ¿qué estoy evitando realmente? ¿Qué pasaría si no pospongo esto? ¿O qué miedo estoy tratando de esconder detrás de esta distracción? Estas preguntas son incómodas, pero liberadoras, porque te permiten mirar de frente aquello que has estado evitando. Comparte con alguien de confianza. A veces, reconocer una adicción es más fácil cuando lo expresas en voz alta frente a alguien en quien confías. Un amigo, mentor o terapeuta puede ayudarte a obtener claridad y perspectiva, además de brindarte apoyo emocional. Visualiza el costo de tus acciones. Imagina detalladamente las consecuencias de mantener tu comportamiento actual. ¿Cómo se verá tu vida en 1 año, 5 años, si continúas permitiendo que esta adicción te controle? A menudo, ver claramente este camino es suficiente para despertar un fuerte deseo de cambio. Volvamos a Luis. Un día decidió hacer precisamente esto: anotó todas las veces que posponía una tarea y descubrió que detrás había un miedo profundo al fracaso. Reconocer este miedo no eliminó inmediatamente la procrastinación, pero sí le dio una comprensión poderosa de por qué actuaba de cierta manera. Con esa claridad, comenzó a dar pequeños pasos diarios para superar este patrón. El reconocimiento honesto y consciente es el primer gran paso hacia el cambio. No olvides que la verdadera transformación comienza en el momento exacto en que decides mirar hacia adentro y confrontar valientemente lo que encuentras. Una vez que has identificado claramente el problema, es hora de recuperar el control sobre tu vida. Es fundamental comprender que ante cualquier adicción siempre habrá 2 factores presentes: el impulso automático inicial y tu reacción consciente a ese impulso. No puedes impedir que surja un deseo intenso o una emoción fuerte, pero sí puedes aprender a decidir conscientemente cómo responder. Utiliza estas estrategias para recuperar tu poder. Crea una pausa consciente. Cuando sientas que el impulso aparece, en lugar de reaccionar inmediatamente, detente por un momento. Respira profundo y observa lo que estás sintiendo sin juzgarlo. Esta pausa consciente crea una brecha entre el estímulo y tu respuesta, otorgándote un valioso espacio para tomar una decisión más alineada con tus objetivos. Pregúntate qué puedes controlar. Muchas veces sentimos ansiedad o estrés por cosas completamente fuera de nuestro alcance. Pregúntate: ¿esto que me preocupa está realmente bajo mi control? Al enfocarte solo en lo que sí puedes influir directamente, disminuyes la intensidad del impulso y recuperas una sensación de calma y claridad. Desarrolla un plan de respuesta. Anticipa las situaciones en las que suele aparecer tu impulso adictivo y crea un plan claro de cómo vas a responder. Por ejemplo, si tu adicción es la procrastinación, establece previamente qué harás exactamente cuando sientas ganas de posponer una tarea. Tener un plan claro reduce la ansiedad y facilita tomar una decisión consciente en esos momentos críticos. Reencuadra tu diálogo interno. Cambia la narrativa negativa interna por una más positiva y constructiva.
En lugar de decirte, no puedo resistirme, di, elijo esperar unos minutos antes de decidir. Este cambio aparentemente pequeño tiene un impacto enorme en tu autoconfianza y fortalece tu capacidad para gestionar los impulsos. Fortalece tu autodisciplina con microhábitos. Empieza con pequeñas acciones diarias que desafíen ligeramente tu zona de confort. Si te cuesta empezar tareas importantes, comprométete solo con unos pocos minutos cada día. Estos pequeños triunfos refuerzan tu confianza y fortalecen gradualmente tu autodisciplina. Al aplicar estas estrategias, comenzarás a sentir que retomas las riendas de tu vida. Luis, por ejemplo, utilizó estas técnicas para enfrentar su procrastinación. Empezó a practicar pequeñas pausas antes de reaccionar, analizó qué podía controlar realmente, elaboró planes de acción claros y reencuadró sus pensamientos negativos. Poco a poco, Luis sintió cómo recuperaba su poder personal y avanzaba hacia la vida que realmente deseaba. Recuerda siempre, el verdadero control no radica en eliminar los impulsos, sino en aprender a manejarlos con sabiduría y propósito. La autodisciplina no es un don exclusivo, sino una habilidad que todos podemos cultivar. Imagina que cada decisión consciente que tomas es como levantar una pesa. Cuanto más lo haces, más fuerte te vuelves. Para fortalecer tu autodisciplina, aplica estas técnicas concretas. Comienza con pasos pequeños. Enfrentar una tarea gigantesca puede ser abrumador y paralizante. Divide esas tareas en pequeñas acciones manejables. Comprométete con tan solo 5 minutos diarios. Esta pequeña victoria genera impulso y rompe el ciclo de procrastinación. Establece rutinas consistentes. Crea una rutina diaria clara y fácil de seguir. La regularidad disminuye la necesidad de tomar decisiones constantes, reduciendo la fatiga mental y fortaleciendo tu capacidad de resistir impulsos negativos. Utiliza recompensas positivas. Recompénsate cada vez que cumplas con pequeñas metas diarias. Esto genera una asociación positiva con la disciplina, haciendo que tu cerebro busque repetir esas acciones saludables. Visualiza tus objetivos claramente. Mantén tus metas visibles y claramente definidas. Cuando tengas tentaciones, recuerda tu por qué para mantenerte enfocado y motivado. Luis aplicó estas estrategias, y poco a poco notó cómo su autodisciplina se fortalecía, permitiéndole avanzar con confianza hacia sus metas. Recuerda que cada pequeño acto de disciplina te acerca más a la persona que deseas ser. Superar una adicción no es simplemente eliminar lo que te hace daño, sino reemplazar activamente esos hábitos negativos con comportamientos que te aporten valor real y significado a largo plazo. Si solo te enfocas en lo que estás dejando atrás, puedes experimentar un vacío que te empuja nuevamente hacia esos comportamientos no deseados. Por eso, llenar ese espacio con virtudes es clave. Imagina a Ana, una joven decidida a reducir su consumo de alcohol. Al inicio se enfocó únicamente en evitar beber, lo que hizo que se sintiera constantemente frustrada y privada de algo importante. Sin embargo, cuando decidió llenar ese espacio con actividades que le generaban satisfacción real, como practicar yoga, leer libros inspiradores y dedicar tiempo a proyectos creativos, comenzó a notar un cambio radical. Ya no se sentía privada, sino enriquecida y motivada. Aquí tienes varias estrategias detalladas que puedes aplicar para reemplazar adicciones con virtudes. Define claramente tus valores personales. Haz una lista de las virtudes que más te importan, como la gratitud, la honestidad, el coraje o la creatividad. Esto te ayudará a tener claridad sobre qué comportamientos deseas integrar activamente en tu vida diaria. Crea nuevas rutinas positivas. Diseña rutinas que incluyan estas virtudes. Por ejemplo, si valoras la gratitud, escribe diariamente 3 cosas por las que te sientes agradecido. Si buscas ser más valiente, desafíate regularmente con pequeñas acciones que te saquen de tu zona de confort. Identifica actividades enriquecedoras. Busca actividades que disfrutes profundamente y que además contribuyan a tu crecimiento personal. Puedes inscribirte en cursos, practicar un deporte, aprender una habilidad artística o formar parte de grupos de voluntariado que aporten sentido a tu vida. Utiliza sustituciones conscientes. Cada vez que sientas el impulso de caer en un viejo hábito negativo, elige de forma consciente realizar una actividad positiva en su lugar. Por ejemplo, cuando Ana sentía ganas de beber, decidió salir a caminar, leer un capítulo de un libro que la inspirara o realizar ejercicios de respiración profunda. Fortalece tus conexiones sociales. Rodéate de personas positivas que compartan tus valores y te inspiren a mantener nuevos hábitos. Las amistades constructivas proporcionan soporte emocional, motivación constante y son fundamentales para mantenerte en el camino hacia una vida virtuosa. Celebra cada pequeño éxito.
Reconoce y celebra cada vez que optes por comportamientos virtuosos sobre antiguos hábitos negativos. Estas pequeñas celebraciones refuerzan tu motivación y te recuerdan el progreso que estás haciendo. Volvamos a Ana. Al integrar estas estrategias en su vida, no solo dejó atrás su dependencia al alcohol, sino que también encontró una nueva pasión en el arte y en ayudar a otros. Descubrió que al reemplazar lo negativo con virtudes positivas, estaba construyendo una vida mucho más plena y alineada con sus verdaderos valores. Recuerda que cada hábito negativo que reemplaces con una virtud no solo mejora tu vida en el presente, sino que te ayuda a construir un futuro lleno de significado, propósito y auténtica realización personal. Un paso fundamental en el proceso de superación de adicciones y hábitos negativos es aprender a reflexionar antes de actuar. En muchas ocasiones actuamos automáticamente, guiados por impulsos inmediatos sin considerar sus efectos a largo plazo. Sin embargo, la reflexión consciente te permite evaluar las verdaderas consecuencias de tus decisiones y te da el poder para actuar de forma alineada con tus objetivos y valores. Por ejemplo, piensa en Marcos, quien luchaba con su dependencia a las redes sociales. Cada vez que sentía aburrimiento o ansiedad, automáticamente recurría a su teléfono. Esto lo mantenía atrapado en un ciclo improductivo que le generaba frustración y estrés adicional. Un día, decidió incorporar la reflexión antes de actuar, haciendo una pausa breve antes de tomar su teléfono y preguntándose, ¿cómo me sentiré después de pasar una hora navegando en redes sociales? ¿Me sentiré mejor o peor? ¿Esto me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Al reflexionar de esta manera, Marcos pudo crear un pequeño espacio entre el impulso y la acción. Esa pausa fue suficiente para decidir conscientemente realizar una actividad más satisfactoria, como salir a caminar, meditar o dedicar tiempo a sus hobbies olvidados. Aquí tienes algunas estrategias para incorporar efectivamente esta poderosa práctica en tu vida. Practica la pausa consciente. Antes de reaccionar automáticamente, detente por unos segundos. Respira profundamente y pregúntate qué consecuencias tendrá tu decisión en el futuro cercano y lejano. Visualiza las consecuencias. Imagina claramente cómo te sentirás después de realizar la acción impulsiva. ¿Te sentirás orgulloso o arrepentido? Esta visualización puede ser suficiente para evitar tomar decisiones impulsivas. Escribe tus pensamientos. Lleva un diario breve donde anotes cómo te sentiste antes y después de actuar. Esto te permitirá identificar patrones y te dará una perspectiva objetiva sobre tus comportamientos. Aplica preguntas poderosas. Utiliza preguntas específicas como, ¿esto realmente vale la pena? ¿Qué gano o pierdo al hacerlo? ¿Y me acerca esto a mis objetivos? Estas preguntas simples pueden transformar significativamente tu proceso de toma de decisiones. Aprende de experiencias previas. Reflexiona sobre situaciones anteriores en las que cediste al impulso y recuerda cómo te sentiste después. Este recuerdo consciente fortalece tu capacidad para elegir sabiamente en situaciones futuras. Gracias a estas prácticas, Marcos logró reducir considerablemente su uso impulsivo de las redes sociales, utilizando su tiempo de manera más satisfactoria y alineada con sus objetivos personales y profesionales. Cada momento que dedicas a reflexionar antes de actuar te fortalece emocionalmente, te ayuda a tomar decisiones más sabias y conscientes, y te acerca cada vez más a convertirte en la persona que realmente deseas ser. En el camino hacia el cambio, cometer errores es inevitable. Lo verdaderamente importante no es la perfección, sino tu capacidad de perdonarte y aprender de esos momentos. Si vuelves a caer en un comportamiento negativo, evita castigarte con pensamientos severos o desalentadores. En lugar de decirte, nunca podré hacerlo, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Qué puedo hacer diferente la próxima vez? Transformar cada error en una valiosa lección te libera de la culpa excesiva y fortalece tu determinación para seguir avanzando hacia tus objetivos. Recuerda que el progreso real es resultado de pequeños ajustes constantes, y que cada paso adelante, por pequeño que sea, es una victoria hacia una vida más auténtica y plena. Nunca olvides que cada día es una nueva oportunidad para reinventarte y decidir quién quieres ser frente al espejo. Puedes elegir ser prisionero de hábitos viejos o convertirte en arquitecto de tu propio destino. El cambio auténtico comienza con pequeñas decisiones conscientes, y cada una te acerca más a la vida que realmente deseas vivir. Entonces, ¿qué acción tomarás hoy para dar el primer paso hacia tu libertad y plenitud? La respuesta está en ti. Si este contenido resonó contigo, suscríbete al canal y únete a esta poderosa comunidad dedicada al crecimiento personal y la vida consciente.
Deja tu comentario contándonos tu experiencia o tus dudas, y no olvides activar las notificaciones para recibir más contenido que inspire tu viaje hacia la mejor versión de ti mismo. El cambio empieza aquí y ahora. Nos vemos en el próximo vídeo. Desde aquí, te envío un abrazo cibernético, que te haga sentir mi calor y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo, que te llene de valor.